Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a un programa de comunalidad, el arte del buen vivir. Y hoy en este día vamos a platicar de un tema muy interesante que ya se dio desde 1995 en el estado de Oaxaca, las elecciones de los pueblos originarios. Las elecciones hoy en este 2019 vamos a celebrar 417 elecciones. Y para vigilar, para estar atentos de estas elecciones, pues está el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Y en esta mañana, mejor dicho, en esta mediana tarde, invitamos a su presidente del instituto, a Gustavo Mencueiro, que además de ser un excelente amigo, pues el apellido Mencueiro es un apellido serrano, de una tradición serrana, y esta mañana pues vamos a platicar de estas elecciones, de cómo se están preparando, qué se espera en este año, porque además hay que decirle que nuestros pueblos van haciendo sus elecciones de acuerdo con su costumbre. Aunque regularmente las elecciones se hacen después de lluvia, porque la gente va a sembrar y ya después de sembrar, ya que tiene maíz, frijol, la calabaza, ya puede celebrar sus elecciones. Algunos más lo hacen el día del Santo Patrón, otros lo hacen el día de Todos Santos. Es muy interesante, Gustavo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta charla con nuestras amigas, nuestros amigos. Y dime, Gustavo, ¿cómo se está preparando el instituto para abordar el tema de los 417 municipios que hay que estar muy atentos? Pues muchísimas gracias. Antes que nada, un cordial saludo a todos los amables, todo el amable auditorio de Regeneración. Muchísimas gracias, maestro Cipriano, por esta invitación y por esta oportunidad para pues charlar con tu amable auditorio alrededor de este interesante tema que es las elecciones, efectivamente, elecciones por usos y costumbres. Como tú bien dices, este año, 2019, los 417 municipios que eligen a sus autoridades municipales por usos y costumbres, ahora llamados sistemas normativos indígenas, desarrollarán sus procesos selectivos, ¿no? Algunos lo harán a través de asambleas, algunos a través de otros métodos costumbristas que hayan venido desarrollando. Pero en este año toca que los 417 municipios elijan a sus autoridades. Y eso hace muy peculiar este año, porque nosotros estamos acostumbrados, el común está acostumbrado a que las elecciones para presidentes municipales se lleven a cabo cada 3 años, ¿no? Sí, por partidos políticos se llevan cada 3 años, es decir, por ejemplo, el año pasado tuvimos elecciones de partidos políticos y las siguientes elecciones serán hasta el 2021. No pasa lo mismo en sistemas normativos indígenas, en usos y costumbres. De los 417 municipios, la gran mayoría elige a sus autoridades cada 3 años. Cada 3 años. Pero hay 56 municipios que eligen a sus autoridades cada año. Cada año. Hay otros municipios que eligen a sus autoridades cada año y medio o cada 2 años o renuevan parte del cabildo. Se quedan con el presidente y el síndico y eligen a un nuevo cuerpo de regidores o de concejales, en fin. Pero es un mundo, ¿no? Es un mundo, pero toca que este año los 417 municipios eligen a sus autoridades. Y ahora, perdón, Gustavo, alguna vez te escuché, o alguna gente en un seminario escuché que Oaxaca tiene 417 democracias. ¿Cómo la ves? Pues uno más, uno menos. Yo creo que los sistemas por usos y costumbres son sistemas en donde se vive la democracia de una forma muy particular. Todos estos municipios tienen costumbres
en donde tienen enraizada la participación de la comunidad. Y eso hace, a través de la participación, que tengan procesos de toma de decisiones muy democráticas. Efectivamente, hay municipios de usos y costumbres en donde la toma de decisiones se da por una consulta, en la asamblea, se da por mayoría, y todo el pueblo está muy acostumbrado a la participación comunitaria alrededor de la toma de decisiones, en donde toman en asamblea qué es lo que van a hacer para mejorar la comunidad, qué es lo que van a hacer para dónde invertir el recurso de la comunidad, cómo van a desarrollar el tequio para salir de adelante con algunos problemas que se les presenten. En fin, la participación en este tipo de municipios es muy diversa, pero es muy rica la vida comunitaria alrededor de la asamblea de los pueblos. Gustavo, tenemos una autoridad, la autoridad electoral, que tiene que vigilar estas elecciones. ¿Qué es lo que hace el Instituto Electoral en relación con estas elecciones? Fíjate que eso es muy interesante y qué bueno que lo pregunta Cipriano, porque el instituto no organiza las elecciones de sistemas normativos. Son las propias comunidades las que desarrollan su propio proceso electivo. El instituto lo que hace es coadyuvar con este proceso. Hay algunos municipios que solicitan que el instituto les auxilie o los ayude a organizar este proceso electivo, y es únicamente en esos municipios por solicitud. Pero es por solicitud, en donde el instituto directamente participa. La gran mayoría de los municipios lo desarrollan ellos solos, pero también, aunque lo desarrollen ellos solos, piden apoyo al instituto para ir a observar esos procesos selectivos. Pero sí tienen que avisar al instituto cuándo y cómo. La gran mayoría de los municipios, avisa el día cuándo van a desarrollar esos procesos selectivos. Muy bien. Y la principal tarea que tiene el instituto en estos casos es vigilar, desarrollar, calificar su proceso electivo, y sobre todo esta calificación se basa en que ese proceso electivo se haya hecho de acuerdo con sus normas, con sus costumbres. Para eso hay una especie de documento que dice cuáles son sus costumbres. Fíjate que los municipios, aprueban cuál es su forma de elección. Y esta forma de elección es recopilada por el instituto a través de algo que se le conoce como el catálogo de usos y costumbres. En ese catálogo de usos y costumbres está cada uno de los 417 formas diferentes en que los municipios desarrollan su proceso electivo. Y es un documento muy rico que invitamos a todo el público a conocerlo, porque ahora está disponible en la página de internet del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, del IEPCO, ahí, y está disponible por municipio. Entonces, en cada uno de los municipios se describe su norma su procedimiento, su fecha, cuál es su sistema de cargos que eligen, ¿no? ¿Cuáles han sido durante las 3 últimas elecciones su proceso mediante el cual han elegido a sus autoridades? Si se presentaron, por ejemplo, controversias y fueron impugnadas sus elecciones, ¿cómo determinaron los tribunales estas impugnaciones? ¿Cuál fue la decisión final de los tribunales? En fin, está todo este complejo andamiaje que forma el catálogo disponible para consulta del público interesado, pero también lo más interesante, también del público, de los ciudadanos y las ciudadanas del municipio. Pero, Gustavo, ¿qué pasa si un municipio cambia su costumbre y dice, en este año pues no lo vamos a hacer así como siempre lo veníamos haciendo, por decir algo? Tiene 3 agencias y esas agencias no participaban, ¿no? Pero este año sí, por un acuerdo interno del municipio,
y no avisan al Instituto Electoral, ¿qué pasa? Bueno, aquí lo importante es que efectivamente Hay acuerdos. los municipios pueden desarrollar cambios a su uso y costumbre. Es decir, los usos y costumbres son cambiantes también. Muy bien, ¿no? buena Eso idea. no son estáticos. No son estáticos, hay procesos. Porque hay procesos que tienen que ver con el desarrollo también de paz, de entendimiento, de paz social adentro de las comunidades, ¿no? Y las comunidades van haciendo pequeñas transformaciones para incorporar de mejor forma los derechos políticos de su ciudadanía. Y entonces los pueblos pueden cambiar o pueden ir transformando esta forma de elección, pero tienen que pasarlo y procesarlo por su asamblea. Es decir, este cambio en esta posibilidad, esta normativa que se dan ellos, no es autoritario de una sola persona. No es de la autoridad. De la autoridad municipal. Tienen que someterlo a la aprobación de la asamblea, y normalmente cuando lo hacen por asamblea, el acta de la asamblea la mandan al instituto y el instituto la incorpora, digamos, a este catálogo de usos y costumbres que veníamos platicando. El catálogo, y es cierto, porque hay muchas, el catálogo sirve para resolver un conflicto que tengan las comunidades. Pero fíjate, Gustavo, yo creo que, ¿ya cuánto tiempo tienes en el instituto como presidente? 4 años. 4 años, o sea que has pasado 4 años de elecciones por año y medio, y 1 en general, ¿no? Es correcto. Entonces, fíjate que hay muchas experiencias en este mundo de las elecciones costumbristas, porque hay procesos que son muy interesantes. Hay casos que la Asamblea decide que el presidente no debe determinar su mandato, que dice, este presidente ya no nos gustó, y vamos a cambiarlo, y te manda su nuevo documento. Entonces, perdón, y ya lo había apagado mi celular, pero aparece, por favor, para allá, lo apaga, por favor. Entonces, ¿qué pasa ahí? La Constitución dice que los pueblos son libres, son autónomos en tomar sus decisiones. ¿Qué hace el instituto en este caso como ese? Es un caso muy interesante que se viene, el que planteas, que se viene presentando de forma más común, efectivamente. Fíjate que el primer caso que se nos presentó fue en el 2014. Juquila. San Juan Juquila Mijes. Exacto. Y cuando se presentó ese caso fue un debate muy interesante en el Consejo General del Instituto, porque a pesar de que en el artículo 2 constitucional estaba la posibilidad, y existe la posibilidad, de que en los pueblos y comunidades indígenas ellos mismos regulen su forma de elegir a sus autoridades, y este era el andamiaje que permitía pues una remoción de la autoridad municipal electa por usos y costumbres. En el Estado no teníamos un procedimiento, una regulación. Y San Juan Juquila Mijes fue un debate muy interesante que se dio al interior del instituto, y donde el instituto autorizó o validó ese cambio. Lo que validó fue una nueva elección. Al validar esa nueva elección que hacía esa comunidad, nosotros nunca entramos a estudiar la terminación anticipada del mandato, porque una de las atribuciones que tiene el instituto es validar las elecciones. No tenemos bajo nuestras atribuciones la revisión de una terminación anticipada. Y eso es importante ponerlo ahí. Pero ya después, ¿qué pasó? En el 2015 se puso en la Constitución local la posibilidad de que los municipios que elegían por usos y costumbres, es decir, por sistemas normativos indígenas,
había la posibilidad de la figura de terminación anticipada del mandato. Y después, tú recordarás que hubo un intento de una ley electoral en el 2015 que la Corte echó abajo, y ahí en esa ley electoral y en la ley orgánica municipal se establecía un procedimiento de terminación anticipada de mandato. Los tribunales marcaron toda la norma, no, sin entrar particularmente a este estudio, echaron toda esta norma hacia abajo, pero lo importante es que ahora sí ya hay criterios jurisdiccionales sentados por los tribunales en donde se establece cuándo procede una terminación anticipada de mandato y cuándo no. Y cuándo procede, ¿no? Es importante para que proceda, tiene que haber por lo menos 3 requisitos básicos. Tiene que haber una convocatoria expresa para ese efecto, es decir, cuando quieren terminar la autoridad de un presidente o un síndico que viene ejerciendo, tiene que haber una convocatoria a la asamblea expresamente para eso. Tiene que participar por lo menos 3/4 partes de los ciudadanos que eligieron a esa autoridad, es decir, tiene que haber un quórum interesante, y tiene que haber la posibilidad de que le permitan a quienes están terminando su función de alegar lo que le convenga. Entonces son como 3 requisitos básicos, elementales, que ahí están ya sentados en sentencias jurisdiccionales, y que creo que sería muy importante, por ejemplo, que el Congreso del Estado avanzara en una regulación y pusiera tal vez algunos de estos elementos en la ley, de tal forma que a quien le toque estudiar la terminación anticipada de las autoridades municipales pueda hacerlo ya a través de un procedimiento. Pero aquí lo interesante es que el instituto no le toca estudiar la terminación anticipada, sino lo que le toca estudiar es la nueva elección. Esa nueva elección pues no puede llevarse a cabo si no antes han hecho un procedimiento adecuado de terminación anticipada del mandato. Creo que eso es algo que está de alguna forma todavía en veremos. Nosotros en el instituto no estudiamos la terminación, aunque al estudiar el nuevo proceso electivo tenemos que dar algún criterio en ese sentido. Pero es muy importante lo que comentas, y que nos permite tal vez comentarlo con tu auditorio, porque cada vez se van presentando más casos de terminación anticipada. ¿Cuántos casos conoces de revocación o terminación anticipada? Se han presentado más de 20, más de una treintena de casos, en donde los menos han procedido y la mayoría ha sido no ha procedido esta terminación anticipada del mandato, principalmente porque no han cumplido con los requisitos. Que te menciono que son Pero ¿no necesarios? crees tú, Gustavo, tú que eres la autoridad y además un estudioso del asunto, hay temas muy controversiales que chocan entre la autodeterminación del pueblo, ¿no? La Constitución dice que tiene que ser libremente la convivencia interna, política, etcétera, etcétera. Y otros derechos fundamentales, como por ejemplo las mujeres. ¿Qué posición está tomando el Instituto en relación con la participación de la mujer en los cabildos? Aquí yo creo que es otro de los puntos principales y efectivamente los más interesantes, ¿no? De los más interesantes que nos ha tocado conocer y estudiar. Primero, porque efectivamente en todo este estudio de los usos y costumbres, pues se contrapone de alguna forma el derecho comunitario, ¿no? Con el derecho positivo. Y lo que yo creo es que todo este asunto de los derechos políticos
alrededor de los usos y costumbres tenemos que verlos en un sistema pluricultural, ¿no? En donde convive y tiene la misma validez una norma emanada por los congresos, ¿no? Federal, estatal, quien hace la norma y el derecho positivo, pero también igual de válido es una norma que emana de un cuerpo como una asamblea popular que establece su forma, sus normas y procedimientos a través de los cuales pues se da la convivencia en esa comunidad. Y aquí lo complejo de que tenemos todos que ver en este andamiaje pluricultural y plurijurídico, ¿no? Esta convivencia. Las elecciones de las mujeres. Mira, cuando este Consejo General, el que yo integro, ingresó al Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca en el 2014, había alrededor de 77 municipios en donde no se permitía la participación de la mujer. Es decir, en 77 municipios aproximadamente no se permitía que las mujeres participaran en la asamblea. ¿Había una orden expresa o nada más era la costumbre que no? No, la costumbre era que no participaban, que no por diferentes razones que no voy a entrar ahorita en comentario, pero eso había. Poco a poco, sin embargo, la participación... O sea, no participaban ni siquiera en la asamblea. No participaban ni siquiera en la asamblea. No, menos podían ser electas parte de la autoridad, ¿no? Pero sí desempeñaban cargos menores. Pero sí desempeñaban algunos cargos, porque dentro de su sistema de cargos hay... Tú lo sabes muy bien, cuando en un municipio elige a todas las autoridades dentro de ese sistema de cargos, no solamente elige las autoridades que nosotros tradicionalmente conocemos, ¿no? Como presidente, síndico y regidores, eligen una serie de cargos muy grande. Algunos municipios, en algunas asambleas se eligen hasta 22 cargos. No, en Xochitl elegimos 80. Bueno, en donde van, por ejemplo, desde el mayor de vara, la comisión de la escuela, la comisión de la escuela, el mayordomo de la fiesta, ¿sí? Quien se encarga de picar la campana, campaneros, ¿no? Etcétera. O sea, es un sinfín de cargos y en cada uno de los municipios muy diferentes. ¿Estás de acuerdo? Hay normas. Cada uno de los municipios tiene su propio sistema. Por ejemplo, los mijes y los zapotecos, un niño desde los 6 años ya desempeña cargos, por ejemplo, que es músico, entra a la escoleta, mira, ¿no? Entonces, es un mundo de cargos. Es un mundo de cargos. Entonces, en 77 municipios no permitían la participación ni en la asamblea ni en el cabildo. Muy bien. ¿No? Y poco a poco lo que fuimos introduciendo en el instituto es que las mujeres sí tienen el derecho de participar. Y ese es el pleno derecho. Es una norma convencional, ¿no? De derecho internacional, en donde estamos obligados también a respetar que todos los ciudadanos, hombres y mujeres, tienen el igual derecho a participar en las decisiones políticas de la comunidad en donde viven. Entonces, es decir, la convocatoria a la asamblea tiene que ser general a todos los ciudadanos. Es correcto. Esa es la norma. Es correcto. Y poco a poco, desde el 2014, fuimos haciendo una invitación a las comunidades, de tal forma de que las comunidades han ido aceptando esa participación poco a poco de las mujeres. El hecho es de que hoy día en los 417 municipios van a la asamblea, por lo menos. Van a la asamblea y eligen, todos los cabildos tienen por lo menos una mujer que participa en su autoridad municipal, sea de secretaria, de regidora o tesorera. Mira, por ejemplo, hay en este momento ya hay 23 presidentas municipales, hay 2 síndicas, hay alrededor de 450 regidoras y hay como poco más de 200 regidoras suplentes, porque también habrá que mencionar
que no en todos los municipios de usos y costumbres eligen propietarios y suplentes como estamos acostumbrados a ver en los sistemas de partidos políticos. Entonces, pero efectivamente creo que ahí la participación política de las mujeres se ha ido avanzando. Que la participación de la mujer, Gustavo, se vuelve una costumbre. Se ha ido avanzando poco a poco, ¿no? Los municipios lo han ido incorporando y esa es creo que eso es una noticia positiva, ¿no? Es bueno. Eso es Pero eso has es bueno. dicho, Gustavo, que hay mucha simulación de los pueblos. Fíjate que desafortunadamente, también hay que admitirlo, en algunos municipios también, pues, esta normatividad de ir incorporando a las mujeres, la han cumplido, pero a través de la simulación. La media. La han cumplido, pero a través de la simulación. Lo mismo pasa en el sistema de partidos políticos, También, Quiero decirte que también algunos no partidos son malos. políticos, ¿no? Algunos partidos políticos, pues, han hecho también de la simulación este efecto, pues, para poder cumplir la paridad que en la norma se pide de las candidaturas en sistemas de partidos políticos. Sistemas normativos indígenas no estamos ajenos a ello. Y yo creo que ahí, Cipriano, tenemos que seguir avanzando y es una gran tarea. Plática con los pueblos. Es una gran tarea y no es una tarea únicamente del IEPCO, porque creo que esto es una tarea del Estado, claro, ¿no? Claro. Con E mayúscula, ¿no? En donde tenemos que participar desde el Ejecutivo, el Legislativo, los órganos autónomos, etcétera, en este proceso de sensibilización a los pueblos y comunidades indígenas para que la participación política de las mujeres en estos pueblos y comunidades pueda ser una realidad sin simulación, ¿no? Y libre de cualquier contexto posible de violencia. Oye, Gustavo, fíjate que la charla, yo creo que vamos a tener que hacer varias charlas más, porque el tema es muy interesante, sobre todo conforme vayamos avanzando en el proceso electoral. Yo te quiero invitar a Gustavo varias veces para que platiquemos del tema, porque hay municipios con un estatus muy interesante, donde, por ejemplo, yo sé que en Atzompa, por ejemplo, ya lograron una sola planilla y van todas las colonias y todos los barrios a ratificar la elección. Y además, ¿cuándo es una elección y cuándo es un nombramiento? Que son dos cosas distintas. Ahí vamos caminando. Desgraciadamente, amigos, pues ya se nos terminó el tiempo, Gustavo. El tiempo es muy corto. La verdad, lo vamos a invitar para otra ocasión para que sigamos platicando del tema, porque hay temas muy interesantes que yo creo que el instituto, y me da gusto que digas al final que hay que hablar con la gente de los pueblos. Es correcto. Hay que sensibilizarlos. No es una medida imperativa, porque también hay convenios donde protegen la autonomía de los pueblos, porque tampoco nos vamos a quedar en eso. Vamos a quedarnos que la sensibilidad, la participación de la mujer es necesaria. Las damitas de los pueblos son también ciudadanas. Entonces, muchas gracias, amigos, que la pasen muy bonito. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Cipriano. Y nos queda con muchas ganas de seguir platicando. Yo encantado de estar en tu espacio. Que le esté muy bien. Muchas gracias.